me di cuenta de un par de cosas. Una es que a los adultos les cuesta jugar. Quiero decir, hay una barrera, ¿no? Inicial. De hecho, si las personas que venían a mis talleres sabían con antelación lo que yo les iba a pedir que hicieran, probablemente no vendrían. Es decir, les costaría ¿Cómo mucho. están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y especialmente de psicología positiva, que es el estudio científico de la felicidad, del bienestar, de la vida plena. Yo soy Margarita Tarragona y nuestro invitado hoy es Eduardo Jáuregui. Eduardo es una persona fascinante, además de ser psicólogo, es especialista en el sentido del humor, en la diversión y en el juego, así como en el mindfulness o la atención plena. Y hoy nos habla de cómo ha conjugado estos dos aspectos de su vida, el mindfulness y el jugar, y cómo ha desarrollado un concepto que se llama playfulness. Me encantó hablar con él, me divertí mucho hablando con él y espero que así sea para ustedes también. Gracias por acompañarnos. Eduardo, bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para hablar hoy. Bueno, un gran placer, Margarita. Tengo un muy grato recuerdo de cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años, en el primer Sí, congreso de psicología positiva en el Escorial. así es. Y nada, pues hasta aquí hemos Sí, llegado. qué bien. Pues yo también te quería decir que una de las razones por las que te recuerdo con frecuencia es que doy una clase de psicología positiva en el ITAM, que es una universidad aquí en la Ciudad de México, Sí. y uno de los módulos es sobre optimismo. Y siempre vemos un video de Marisa Salanova que enseña una actividad que se llama Afortunadamente y siempre dice, esto me lo enseñó mi querido amigo Eduardo Jáuregui. Y esta Sí. actividad nos encanta a todos. Entonces, Genial. afortunadamente hoy tengo la suerte de verte. Afortunadamente aquí estamos, sí. Muy bien. Oye, Eduardo, siempre me gusta preguntarle a mis invitados cómo explican lo que hacen. Y en tu caso creo que es algo especialmente interesante. Cuando conoces a Sí. alguien en una cena o en una situación social y te dicen, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú qué dices? Pues la verdad que siempre ha sido complicado y cada vez más. Uh, Pero bueno, hace algunos años, desde que empecé a publicar más libros, porque cuando publiqué los primeros no me atrevía a decir que era escritor, ¿no? Ahora, como ya he publicado casi 20, pues ahora ¡Wow! ya una forma, una forma sencilla, es decir, soy escritor, ¿no? Psicólogo y escritor, a veces Ok, digo así, ¿no? Pero realmente, si tengo más de 5 segundos para explicarlo, claro. pues ya me pongo a hablar un poco de lo que hago un poco más en concreto y la verdad que en los últimos años me he estado dedicando sobre todo al tema del mindfulness, pero además, como sabes, me he dedicado muchos años al tema del sentido del humor, hice mi Ujú. tesis doctoral sobre el humor y tal. Ahora lo estoy juntando un poco con este tema y me estoy inventando una cosa, de la que a lo mejor hablaremos ahora, que Sí. es el concepto del playfulness, ¿no? Entonces, hace algunos años entendí a qué me dedicaba realmente cuando empecé a trabajar con los niños, porque algunos de mis libros son para niños, ¿no? Para Sí. niños mayores, niños de 10, 12 años, que es una edad muy bonita de lectura, ¿no? Porque ya son cuentos, son aventuras, son novelas, aunque sean novelas más breves, ¿no? Pero son novelas. Y entonces tuve esta relación más cercana con niños con los que puedes tener ya unas conversaciones bastante buenas, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando ellos me preguntaban qué hacía yo, pensándolo, les dije, pues mira, os lo voy a explicar. Yo me dedico sobre todo a ayudar a los mayores a jugar. O a jugar más. ¿Os habéis dado cuenta que los mayores somos un poco aburridos? O sea, no jugamos mucho. Y me dicen, sí. O sea, me ponían siempre una cara como de pobrecitos.
Entonces, sí, una forma de decirlo es que me dedico a ayudar a los mayores a jugar más. Y en esto incluyo a la meditación. Para mí la meditación es un tipo de juego. Bueno, de esto hablaremos un poquito quizás. Sí. La gente que nos está escuchando dirá, ¿pero de qué le está diciendo? Pero si la meditación es aburridísima. Pues cuéntame, ¿por qué es importante que juguemos? ¿Por qué te interesa Sí, y por qué es importante que las personas juguemos? sí. Bueno, yo realmente, como te digo, lo he entendido así desde hace poco, porque yo sobre todo me centraba en el humor. O sea, yo había Ajá, trabajado muchos años en el humor, hice mi tesis doctoral sobre el humor. sí. Lo que pasa es que cuando pasé del humor, digamos, más académico, ¿no? O sea, de estudiar el humor, qué es el humor, cómo funciona, los chistes, no sé qué, y los académicos, sabes que hacemos todo, hasta lo más divertido lo hacemos aburrido, ¿no? Entonces, yo pasé de eso al humor más aplicado, o sea, empecé a conocer a personas que utilizaban el humor como una herramienta, pues, en el trabajo educativo, por ejemplo, ¿no? Para hacer que una clase sea un poco más divertida, más amena, conectar mejor con los alumnos, reducir la barrera que a veces se crea, ¿no? Con el docente. En el mundo del trabajo también, para crear un entorno como más divertido y tal y cual. Entonces, pasé a este mundo un poco más del humor aplicado, y ahí es cuando, para explicárselo a los niños, pensé, aquí realmente lo que estoy haciendo es jugando, ¿no? Entonces empecé a profundizar en este concepto del juego. Bueno, pues el juego es algo realmente muy curioso, ¿no? Porque yo empecé trabajando con el humor y con el tiempo me empecé a dar cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo era, pues como decía, ¿no? Ayudando a los mayores a jugar más. Hacía estos cursos sobre el humor aplicado. Y al hacer estos cursos y poner a los adultos en situación de jugar, me di cuenta de un par de cosas. Una es que a los adultos les cuesta jugar. Quiero decir, hay una barrera, ¿no? Inicial. De hecho, si las personas que venían a mis talleres sabían con antelación lo que yo les iba a pedir que hicieran, probablemente no vendrían. O sea que es decir, les costaría mucho, ¿no? Porque pensarían, no, hombre, es que esto... o pensarían esto es como algo muy frívolo, muy trivial, o al contrario, pensarían esto es algo tan difícil e imposible que no lo puedo hacer, ¿no? Qué tipo de cosas hacías o haces? Pues mira, por ejemplo, yo empecé a trabajar, cuando me metí en el tema del humor, me metí con algo que se llama el teatro de improvisación, Ajá, ¿vale? Que suena, esto muy adulto, y suena como una cosa muy específica para actores y gente profesional muy seria que van a hacer una cosa muy difícil. Teatro de improvisación, o sea, hacer teatro sin guión, es una cosa que parece como de locos, ¿no? Y ya digo, a los adultos esto, un miedo total. Y son juegos como, por ejemplo, que tú te pones a contar una historia con otra persona, pero cada persona dice solo una palabra o una frase, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, la primera dice, érase una vez un niño que iba por la calle, así, ¿no? Ajá, Entonces, claro, tú no puedes planificar nada, no sabes lo que el otro va a decir. claro. Entonces, como adulto, tú piensas, pero esto va a ser una catástrofe, esto va a ser horrible, lo vamos a hacer muy mal. Y entonces sufrimos los adultos, ¿no? En esta situación. Para los niños es al contrario. Ellos dicen, va a ser una catástrofe, va a ser horrible, va a salir todo muy mal. Y eso es lo bonito, eso va a ser súper divertido. O sea, para ellos esto es maravilloso, ¿no? A nosotros es que nos cuesta mucho entender ¿sabes? El mundo de los niños, ¿no? Nos cuesta porque a ellos les gusta saltar en el barro, ¿no? Chapotear ahí en el barro, mancharse, los bichos, los monstruos, o sea, todo lo más horrible, eso es lo que les gusta a los niños. Entonces, bueno, a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, yo ponía a los adultos en estas situaciones y aunque inicialmente cuando yo proponía el ejercicio, la gente me miraba como, ¿no? ¡Qué horror! Cuando ya entraban en el juego y empezaban a hacer estos ejercicios y entendían que la actitud, ¿no? Que se iba difundiendo en este espacio era esta actitud lúdica y conectaban con esto y conectaban con esta forma de hacer de niños en el que no importa si te equivocas. De hecho, lo más divertido es equivocarse. Entonces,
pasada esa barrera, la gente es que se partía de la risa, se lo pasaba fenomenal. Acababan todos diciendo, pero vamos, es que hacía tanto tiempo que no jugaba así, que no me lo pasaba tan bien. Y además no eran juegos infantiles, en el sentido de que no estábamos haciendo algo que dices, joder, vaya cosa, me he reído, pero vaya cosa que he hecho más ridícula. No. Claro. Estos eran juegos muy difíciles que te tenían al límite de tus capacidades, ¿no? O sea, un poco esto que dice Csikszentmihalyi, ¿no? De estar al... o sea, un desafío, ¿no? Que tienes que estar ahí. Bueno, pues esto es algo desafiante. Entonces, la gente se lo pasaba muy bien y al mismo tiempo había como esta sensación de haber crecido. O sea, de haberte puesto ahí, ¿sabes? Toda la carne en el asador, todas tus capacidades mentales, físicas, emocionales, todo ahí, ¿no? Entonces, estos cursos que empecé a hacer, yo me daba cuenta que estaba pasando algo aquí, pero revolucionario. O sea, era brutal lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y bueno, conocía a mucha gente que trabajaba en el mundo de la impro y que lo han teorizado mucho, ¿no? Hay mucha gente que ha escrito libros sobre esto, incluyendo la fundadora de la impro, que se llamaba Viola Spolin. Y Viola Spolin, vamos, es que lees su libro y parece que estás leyendo a John Kabat-Zinn. O sea, te habla de la presencia, te habla del crecimiento, del aprendizaje, te habla... Bueno, es impresionante el libro, ¿no? Y hay muchos que han hablado sobre la sabiduría que te da la impro. De hecho, hay un libro que se llama así, La sabiduría de la impro, Improv Wisdom, de Patricia Ryan Madsen, que fue profesora de impro en Stanford. Y bueno, es un género teatral, se podría llamar, un género artístico, un género lúdico realmente, que en realidad es lo más parecido a lo que hacen los niños y las niñas a los 5 años cuando dicen que juegan en el sentido de juego imaginativo, o sea, de inventarse historias sin guión, que es lo que hacen. Pues vamos a jugar a piratas, vamos a jugar a irnos al espacio, a médicos, a no sé qué. No hay un guión. Eso está inventado. Pero a nadie se le ocurre decir, no lo has hecho bien. No, o sea, el juego es el juego, ¿no? Tú eres el pirata, yo soy el cocodrilo, y ya está, ¿no? Estamos jugando. Aunque los niños a veces también discuten sobre cómo hay que hacer, y eso es parte del juego también, ¿no? Entonces, yo haciendo esta práctica de juego adulto, ¿no? De un juego serio, pero muy divertido, serio en el buen sentido, no solemne, pero serio, haciendo estas dinámicas y dándome cuenta de este potencial tan enorme que tenía esto, al mismo tiempo me daba cuenta que era algo que, por ejemplo, en psicología positiva, pues no se estudia, ¿no? Yo en el propio congreso en el que nosotros nos conocimos, a mí me dieron cancha, porque ya me conocían los organizadores, Carmelo Vázquez y el resto de la gente de la sociedad española, me dieron un espacio en el congreso para hacer unas actividades de este tipo con los propios congresistas, porque sabían, bueno, pues que iba a ser muy divertido, iba a crear un buen ambiente y tal. Y en el último congreso ahora también he estado haciendo esto, ¿no? Y sin embargo, estas cosas parece como que no se estudian mucho. O sea, se estudian las emociones positivas, se estudia el flow, pero el juego en sí realmente no. O sea, tú ves en los libros de texto de psicología positiva, lo he hecho, he ido a mirar el índice a ver si hablan de juego y no, prácticamente nada. O sea, se cita un poco cuando se habla del desarrollo infantil. Hay uno de los libros de texto, ahora mismo no recuerdo los autores, pero uno de los libros de texto que están ahí en la biblioteca de la Complutense, que se utilizan. En este libro se cita 2 veces, uno hablando del juego infantil y otro para decir que, bueno, la verdad que el juego en el mundo adulto también debe tener muchos beneficios, pero la verdad es que es algo que no hemos estudiado. No sabemos qué beneficios puede tener. Sin embargo, nos parece un tema pues, muy interesante para estudiar. Y esto es un poco lo que yo me he dado, con lo que me he topado un poco cuando me he puesto a pensar un poco más en esto, ¿no? Un poco como psicólogo, a intentar teorizarlo. Tengo un libro que voy a publicar en octubre que se llama Playfulness, Despierta tu espíritu lúdico. Y en ese libro he intentado pues, ver todo lo que se ha escrito, bueno, todo no porque hay muchísimo, ¿no? Pero lo que se ha escrito sobre el juego
y intentar entenderlo yo mismo en la teoría y en la práctica. Y el porqué de esa conexión que veo tan cercana entre el juego, que parece algo tan trivial y tan infantil, y esto de lo que estoy hablando, que es como sabiduría, desarrollo personal, o sea, algo muy potente que está sucediendo, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de varias cosas que me han dejado totalmente alucinado. Una, que realmente en la psicología positiva se habla muchísimo del juego, pero sin usar esa palabra. O sea, la palabra no nos gusta. ¿Qué palabra se usa? ¿Ves? Tú que eres una experta, Margarita, estás alucinando con lo que te digo, pero en cuanto te lo diga lo vas a entender perfectamente. Yo pensé en flow, los estados de flow, emociones positivas. Claro, y yo también, yo enseguida pensé en esas cosas y fui a volver a leerlo. O sea, yo me cogí el libro de flow y me lo leí otra vez. Okay. Y he dado clases sobre flow. Y he dado clases como tú en la universidad sobre psicología positiva y he hablado del flow y he hecho ejercicios de flow y todo con el flow, ¿no? Pero me he vuelto a leer el libro. A ver, ¿esto realmente qué tiene que ver con el juego, ¿no? Y veía que en el libro Csikszentmihalyi cita el juego continuamente. O sea, desde el principio hasta el final. Y esto ya me pareció muy interesante. Pero además es que luego, ya indagando un poquito más, descubrí algo realmente que me dejó totalmente impresionado. Que realmente todo este tema del flow viene de un intento de estudiar el juego. O sea, sí, este fue mi momento, también para mí. O sea, hay un artículo, una entrevista más bien, que le hicieron a Csikszentmihalyi, de las últimas, en los últimos años, hacia el año 2010 o 12, no me acuerdo ahora, poco antes de morir. Y en esta entrevista, él cuenta cómo empezó a estudiar esto. Y fue que un trimestre con sus estudiantes decidieron que el semestre siguiente iban a estudiar el juego. Y la pregunta de investigación era: ¿por qué no podemos vivir los mayores, o sea, los adultos, con esa misma felicidad sencilla que tienen los niños? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos vivir así? Entonces, empezaron a mirar pues, todos los estudios sobre juego. No le gustó nada lo que leyó, porque los estudios que había hablaban del juego como una forma de, digamos, entrenar habilidades para el futuro. Exacto, como prepararte para la vida adulta, ¿no? Una preparación, ¿no? Pues por ejemplo, los animales cuando juegan, ¿no? Pues hacen estos juegos de persecución, de escapar, ¿no? Para pues, los depredadores y las presas, ¿no? Que intentan escaparse y, bueno, pues toda la agilidad y todas esas cosas, ¿no? Luego la interacción social. Y en los humanos, pues el juego es más complicado, pero más o menos lo mismo, ¿no? Y te preparas para el futuro. Y efectivamente, o sea, esta parte es así y él no lo negaba, ¿no? Pero decía, es que para los niños el juego no es eso. A él lo que le interesaba es cómo es la experiencia. ¿No? La fenomenología del juego. Entonces, por eso se puso a entrevistar a adultos que hacían cosas lúdicas. O sea, música, el ajedrez, bailar, pintar, incluso algunos trabajos, pero que son muy vocacionales, como la cirugía y otras cosas así, ¿no? Entonces, él realmente lo que quería era estudiar el juego. Y de hecho, antes de dar con, esto es lo que más me impresionó, antes de dar con la palabra flow, él, porque tardó unos años en encontrar esa palabra, después de leer todas las entrevistas y tal, al principio lo llamaba simplemente the experience of playfulness. O sea, la experiencia lúdica, la experiencia del playfulness, ¿no? La experiencia lúdica. Entonces, la teoría del flow, también conocida como teoría de la experiencia óptima, la teoría de la experiencia autotélica, que suena todo esto como muy serio y muy impactante, ¿no? A mucho peso académico. Flow también es una palabra bonita, distinta, curiosa, pero es una teoría sobre la experiencia del juego, la experiencia lúdica. Y lo curioso es que incluso la gente que conoce muy bien a Csikszentmihalyi, he conocido a algunos de sus alumnos. Sí, yo fui su alumna, me estás poniendo a recordar que hablaba del... y sí hablaba de la experiencia lúdica, pero no sabía que había precedido su trabajo con el flow.
Qué interesante. Es que el flow es una teoría del juego. Y si te lees su libro con esa óptica, que es lo que he hecho yo, te lees su libro con esa óptica, ves que todo es sobre el juego. Todo es sobre el juego. Es cómo hacer que tu trabajo Oye, sea ¿o un será juego. que el juego a su vez es o sea, que tanto el juego como las experiencias de flow son variedades de un estado de conciencia o de un tipo de experiencia en el que pasa todo lo que él dice, que no nos estamos juzgando, que estamos como solo haciendo lo que estamos haciendo, bueno, Es que no el lo sé. juego es eso, Ujú, Margarita. Es que el juego ujú, es esto. Es que ujú, si tú ves lo que dicen los expertos sobre el juego, que los ujú, hay, ¿no? Gente que ha estudiado sobre todo el juego infantil, ujú. ¿vale? Aunque no solo, pero generalmente son gente que estudia el juego infantil. Y es difícil definir el juego. La gente, Eso hay te iba a mucho decir, a debate lo sobre mejor eso. no sé si deberíamos de hacerlo. A veces en español, Aquí, no sé en España, en México, a veces cuando se habla del juego, se habla de los casinos, del póker, que son tipos de claro, juego, pero claro, no vayan claro, a pensar que claro, hablamos solo de eso, sino claro. del jugar en No, general, ¿no? no. De hecho, la palabra, por eso yo uso la palabra playfulness, Ok. porque la palabra juego en español está tan contaminada Ujú. que he decidido utilizar una palabra que tiene que ver más con esa experiencia Ajá. y una palabra que nos saca de esa idea del juego, primero como algo, Como vicio, ¿no? digamos, Ujú. o sea, hablo más de jugar que de juego, ¿no? Porque el Exacto. juego en Ujú. sí puede ser pues, algo que tiene reglas y que tú te lo compras como un juguete y no sé, o sea, o algo como el fútbol, ¿no? Con sus normas y sus historias. Yo hablo de la actividad lúdica, ¿vale? Ok. Todo aquello que puede ser lúdico, que ¿Y es lo cómo que lo en defines? inglés, si tú Ya que estamos en la palabra, definición. sí, pues mira, lo primero es empezar por la palabra play en inglés, ¿no? La Ajá. palabra play se refiere no solo a cosas como el ajedrez o el fútbol, sino también a cosas como la música. To play Ujú. an instrument, ¿no? Un Ah, instrumento qué se juega, interesante, claro, ¿vale? claro. El Ajá. teatro es un play, Sí, qué también, interesante. ¿no? Una Ajá, obra de teatro es un play, o sea, ajá. digamos, son actividades lúdicas y como los expertos definen este concepto de jugar, lo definen por un poco la actitud que tú le pones a la actividad. No es la actividad en sí, porque en realidad hay cosas que tú las puedes hacer como juego o las puedes hacer en Claro, serio, las puedes hacer como claro, trabajo. La cocinar misma actividad. ujú, Claro, cocinar puede ser algo muy estresante divertido. y muy como un trabajo y estás en una cocina de un restaurante y bueno, eso es tremendo. O puede ser una cosa totalmente lúdica que lo haces por placer y aunque salga mal no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata cuando hablamos de jugar es que tú haces algo que lo haces por la experiencia en sí, porque te gusta Exacto. hacerlo, no por el resultado, Ajá, no por el resultado, ajá, sino porque te gusta hacerlo, salga como salga. ¿Vale? Tú vas a cantar porque te gusta cantar, no porque quieres ganar dinero con cantar, no porque quieres hacerte famoso, ¿no? No, ujú, cantas porque te gusta cantar y el placer en sí, entonces estás enfocado en la experiencia y no en el resultado y no estás pensando en la evaluación de si lo has hecho bien o mal. ¿Vale? ujú. Como tú conoces el mindfulness, pues te darás cuenta, y cualquiera que nos escuche que conozca el mindfulness se dará cuenta, pero esto se parece mucho al mindfulness también, ¿no? De hecho, el Sí. flow, hay mucha gente que dice, pero el flow y el ¿Cuál es la mindfulness no diferencia? son muy parecidos. Claro. Ujú. Entonces, el flow realmente, de lo que habla Csikszentmihalyi, yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia Pues claro. del mindfulness. El mindfulness se trata de estar muy presente, tú estás Ujú, presente, pero además de una forma muy abierta. O sea, abierta en el sentido de que pase lo que pase está bien, o por lo menos tú intentas ujú, abrirte a ello, ¿no? Es una ujú, especie bueno, pues abrirte desde el corazón, no solo desde la mente, ¿no? Y en el juego pasa lo mismo. Y esta ha sido mi vida doble, que yo por un lado enseñaba mindfulness y por otro lado ujú. yo ayudaba a los adultos a jugar. Y llegó un Ok. momento en el que me empecé a dar cuenta que era lo mismo. O sea, la Ujú, operación mental era la misma. O ok. sea, y aquí te voy a explicar una cosa que esto es lo que yo explico a mis estudiantes de mindfulness, ¿no? Yo les digo, a ver, no nos tomemos esto como una obligación, como un Ujú, trabajo, como algo que claro. tienes que conseguir. No lo utilices, esto lo dice siempre John Kabat-Zinn, pero nadie le hace ni puñetero caso, que es, Ujú, no utilices esto para arreglarte. ujú. La gente cuando escucha eso dice, pero ¿cómo no lo voy a usar para arreglarme? Sí. Yo vengo Claro, porque si estoy estoy mal. estresado, sí. Ajá, Yo lo que tengo es estrés. ajá. Entonces, no me digas que no me venga para... Yo vengo a arreglarme. Pero claro, el tema es que en la propia práctica, cuando te pones a hacerlo, te tienes que olvidar de eso.
Te tienes que olvidar de eso, porque si no, lo estás haciendo mal, realmente. Si estás intentando conseguir un objetivo concreto cuando tú meditas, entonces ya lo vas a sufrir, porque quieres concentrarte, quieres desestresarte, venga, me voy a desestresar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que no me estoy desestresando, me estoy estresando más porque no me estoy desestresando. Entonces, claro, llegas a un bucle, ¿no? De que me despisto, porque claro, tú intentas centrarte y cualquiera que haya intentado meditar lo sabe. Te pones ahí a meditar, no, bueno, voy a poner aquí con la respiración, observo la respiración, ¿sabes? Pero tu mente empieza a pensar, ¿no? Porque la lista de la compra, tengo tantas cosas que hacer, eso que me dijo mi prima, o sea, mi jefe, que no sé cuántos, y no, ya no, ay, estoy despistado, no lo estoy haciendo bien, pero bueno, ¿qué es esto? No estaba meditando, y bueno, entonces te tienes un lío mental y decides que la meditación no es para ti. Mi anterior libro, uno de mis anteriores libros, se llama Meditar se me da fatal. Una guía de mindfulness para seres humanos de los de toda la vida. Este libro tiene Y mucho que ver también con esto. tienes un club de los meditadores imperfectos, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, mi club, sí, que nos reunimos hoy, que es miércoles, pues tengo reunión luego, nos reunimos todos los miércoles para meditar sabiendo que vamos a meditar mal. Okay. Porque la gente lo que quiere es meditar bien. Y la meditación en realidad es una ocasión rarísima en este mundo en el que vivimos, una ocasión rarísima para no tener que hacerlo bien. O sea, el mensaje de la meditación, si tú escuchas a gente, no digo ya John Kabat-Zinn, digo Thich Nhat Hanh, o sea, los maestros de John Kabat-Zinn, ¿no? Entonces escuchas a esta gente, John Kabat-Zinn sigue el mismo mensaje, ¿no? Y ellos te dicen, ya has llegado. O sea, el mensaje de la meditación es, ya has llegado. No hay ningún otro sitio al que ir. ¿A dónde vas a ir si estamos ya en el presente? Ya estamos aquí. ¿A dónde quieres ir? ¿A un momento en el que estás mejor? Pero eso ya llegará, pero a lo mejor, pero de momento estás aquí. Entonces vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer en la meditación es, no, pero cuando luego llegue, dentro de 5 minutos a lo mejor me concentro. No. Esto va de esto. O sea, bienvenido. Ya lo has conseguido. Y si conseguimos realmente... la actitud de la meditación realmente es decir, no tengo que conseguir nada. Ese es el mensaje, eso es lo que tenemos que practicar, eso es lo que cultivamos. Okay. Y eso significa meditar como si la meditación fuera un juego. Okay. Que lo es. Que lo es. Lo que pasa es que es un juego tan puro. Mira, otra forma de definir el juego es hacer algo que en principio es inútil, que no tiene una utilidad práctica, ¿vale? Entonces, hay un libro maravilloso de Nuccio Ordine, que fue un historiador, creo, gran intelectual italiano, que murió hace algunos años, escribió un libro maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil, ¿vale? Y es un libro que recoge, es muy serio este libro, ¿eh? O sea, es un libro muy sesudo, y recoge todos los todos los ejemplos de defensa a lo largo de la historia de grandes artistas, músicos, poetas, filósofos que han defendido la utilidad, o sea, la importancia de hacer cosas que no tengan un sentido práctico, como la poesía, la filosofía, la música, el arte, o sea, todas cosas que no sirven para nada. Claro, en nuestro mundo como capitalista, consumista, tal, a todo le damos un valor económico, ¿no? Es como, bueno, si tú pintas, luego lo pondrás en Instagram o sacarás likes o lo venderás por algo. Pero puedes pintar por pintar, que es lo que hacen los niños. Claro, que por cierto es una de las cosas, sí. Perdón, me recordaste, una de las cosas que llevó a Csikszentmihalyi a desarrollar su teoría del flow, es que cuando grababa a pintores pintando, se daba cuenta de que cuando acababan una obra, inmediatamente empezaban otra. Era como si el pintar mismo fuera lo importante, no el producto de eso. El pintar mismo. Y fíjate tú que los monjes tibetanos, una cosa que hacen es hacer estos mandalas de arena, de color. Yo no puedo evitar sentir feo cuando los deshacen, ¿no? Pero fíjate, claro, a los adultos esto nos mata no verlo, que es para quienes no lo sepan, hacen estos mandalas con arena de color, se tiran una semana entera haciendo esto, es un trabajo, o sea,
de muchísima paciencia, unas obras bellísimas, una semana entera con unos palitos tirando granitos de arena uno a uno, y después de terminar esta gran obra, hacen unos pocos ritos, cantan y no sé qué, y luego cogen un cepillo y lo tiran todo al río, ¿no? Lo rompen todo. Entonces, claro, como bien dices, nosotros los adultos vemos esto y decimos, pero bueno, esta obra maravillosa que has hecho y la tiras. Pero es lo que hacen los niños. O sea, pintan porque lo bonito es pintar. No pintan para que luego le pongas su obra en una refrigerador, en la nevera. Cocina, en la puerta de la nevera o lo que fuera. No, ellos pintan por pintar porque lo bonito es pintar, ¿no? Entonces, es llegar un poco a esa sabiduría, ¿no? Entonces, estaba contando que esta idea de la utilidad de lo inútil, ¿no? O sea, esto que es aparentemente inútil es algo fundamental del ser humano que nos nutre, que nos permite ser felices, que nos permite realmente desarrollarnos como personas, ¿no? Es esto del flow, realmente, que nos permite entrar en flow. Y si lo piensas, la meditación es, de todas las cosas inútiles que hay, la más inútil de todas. Es decir, tú pintas y al menos, no sé, algún cuadro. O sea, quiero decir, haces una obra de teatro y bueno, pues hay que has estado ahí, pero sentarte a no hacer nada es como el máximo de la inutilidad, ¿no? Es realmente a ver si podemos hacer algo lo más inútil de todo. Nos sentamos y lo hacemos. Bueno, pues, pero conscientemente y con pasión, ¿vale? Súper metidos en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es un juego, yo diría, es el juego más puro en ese sentido, y al mismo tiempo se podría decir el más difícil, o por lo menos es un juego como para jugadores de alto nivel, ¿no? Jugadores que ya son capaces, ¿no?, de mantenerse presentes incluso sin hacer nada, ¿no? Que es algo que en nuestro mundo contemporáneo es lo que más nos cuesta. Oye, una pregunta. Yo seguramente medito mal, podría ser de tu club, pero, pero yo siento una diferencia. Al menos para mí, el meditar no es divertido. O sea, ¿dónde está ese elemento de diversión que sí hay al jugar, al meditar? Pues mira, a ver, en lo de divertido, aquí entramos ya de nuevo en lo de Csikszentmihalyi, ¿no? Que luego hilaba fino con esto, y luego cuando quienes hablamos luego de esto es un tema que nos cuesta un poco. ¿Dónde está la diversión en el flow, ¿no? Porque, como sabemos, los escaladores que suben, ¿no?, y es algo muy duro, y hay tipos de creación. Sí, que no son divertidas. Puedes estar totalmente absorto, pero no es divertido el momento. Claro, no estás... Es que hay una diferencia entre la satisfacción que te da el flow, no es estar súper metido en lo que estás haciendo, y el reírte, ¿vale? Y el reírte. La risa, y esto yo ahí, como soy un experto en el humor, ¿no?, ahí le da muchas vueltas a esto. ¿Cuál es la relación realmente ahí, ¿no? Porque en el juego se ríe mucho, o sea, asociamos el juego con la risa. Pero los niños, si tú les ves jugar, te darás cuenta que no están siempre riendo. Se pueden poner muy serios cuando están de astronautas, de piratas, pueden pasar miedo, pueden enfadarse, pueden estar tristes, pasan muchas cosas en el juego. Igual que, pues, hombre, Macbeth es una obra de teatro, es un play. Pero Hamlet, ¿no? Son cosas un poco... Te pasan cosas terribles, ¿no? Aunque son de mentira y tú las estás viendo y sabes que no es verdad, son unos actores que se han pintado y se han puesto... Pero es una cosa muy seria. Entonces, el juego no siempre es divertido en ese sentido de reírse, pero es satisfactorio en el sentido de que tú estás puesto ahí, estás metido y tal y cual. La risa suele venir, generalmente la risa suele venir cuando las cosas salen mal. Si tienes una actitud lúdica, porque, claro, los adultos lo que muchas veces nos pasa es que nos frustramos mucho, los niños a veces también, ¿no? Pero que es un peligro del juego, ¿no? Que te puedes frustrar porque no consigues lo que tú querías conseguir. Pero la verdadera actitud lúdica, que es la que se entrena en la meditación y se entrena también en la improvisación teatral, es que no importa el resultado. Porque esto es lo que a mí me interesó de la impro como metodología. Porque la improvisación teatral, los maestros de improvisación teatral, lo que te dicen es que tú tienes que aceptar siempre todo lo que sucede. Hay, ¿no? Lo de sí y... Todo lo que sucede en escena. Exacto, yes and.
Es digamos, hay varias reglas, ¿no? Una Sí. es la escucha, que tiene que ver mucho que ver también con esto de la observación de la que habla John Kabat-Zinn, ¿no? Entonces, tienes que estar muy presente, pero además aceptar todo lo que pasa en escena. Lo que dices tú, o sea, tus propias ideas y las ideas del otro. Todo lo que ha salido está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es una operación muy parecida, si no idéntica, a la operación del mindfulness, ¿no? Y ahí un poco la cosa, Margarita. Por ahí, Wow. o sea, eso ha sido un poco esto fue el inicio de mi investigación, ¿no? De decir, esto del juego es algo muy potente y muy básico, yo diría incluso anterior al mindfulness, a la meditación, a la religión y a todo. O sea, el Sí, juego porque es... he leído, muchos mamíferos juegan, ¿no? Yo a veces veía Claro, a mis hijos pequeños cómo jugaban así como a las luchas claro, con sus amiguitos y siempre pensaba en lo que he visto eso de es. leoncitos que Sí, están, o perritos, totalmente. hay cierto... Claro, claro, claro. Y de la misma manera que para los adultos, cuando los adultos no juegan lo suficiente, que Ajá, es un drama de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Que pasamos muchas horas haciendo lo que llamamos trabajar, ¿no? Muchas sí. horas trabajando y luego tenemos las responsabilidades familiares y tenemos, bueno, cosas lista de todo, todo lo que tenemos que hacer, To do, ¿no? Y haces claro. esto para conseguir. Sí, son las cosas que hay que hacer para conseguir otra cosa, ¿no? Porque tú Ajá, tienes que estudiar para conseguir una nota, para luego conseguir un trabajo, para luego subir un escalafón, para luego comprarte una casa, para luego no sé qué. Todo es para conseguir otra cosa. ¿Y ajá. cuándo vas a decir eso de, ah, ya he llegado? Ujú, ¿No? Entonces ok. necesitamos la meditación y necesitamos el flow, necesitamos que alguien serio nos diga, un psicólogo positivo nos diga, bueno, vamos a hacer esta práctica de flow porque Ajá, alguien con autoridad nos tiene que decir que hagamos algo de este tipo que parezca muy serio para no decir, bueno, es que lo que hace falta aquí es que juguemos más, ¿no? Que lo de jugar, pues no le digas a los mayores que hay que jugar, ¿no? ok. Y el drama es que no solo los adultos no jugamos lo suficiente, ¿no? No pasamos suficiente tiempo haciendo cosas totalmente inútiles. Ajá. Esto es tan liberador. No pasamos suficiente tiempo haciendo cosas totalmente inútiles, pero lo más dramático que me he dado cuenta y no había caído en ello hasta escribir este libro, es que incluso lo estamos haciendo con los niños. Sí, O bueno, sea, los niños súper, no sé cómo sea en España, pero se ha escrito en Estados Unidos sobre the overscheduled child, el niño sobreprogramado, ¿no? Sales de la escuela y vas a clase de ballet, sales de ballet y vas a Kumon para practicar matemáticas. Después, no tienen tiempo para exacto. jugar. O sea, les hemos metido en nuestro infierno. Mm, O sea, nosotros ya estábamos en ese infierno, ahora también con los niños. O ujú. sea, por eso cada vez hay más depresión, más estrés y tal, cada vez más jóvenes, porque les hemos metido en nuestro mundo. Yo digo en el libro que vivimos en un apocalipsis zombie. O sea, estamos esperando a ver si va a llegar, ¿no? el fin del mundo por la guerra atómica, ¿no? El cambio climático o la nanotecnología o la inteligencia artificial que tomará el control de todo y nos destruirá. O sea, estamos esperando algún fin del mundo, pero no sabemos cuál, ¿no? Y yo digo, no os preocupéis, es que ya ha llegado el fin del mundo, ya ha llegado, está aquí. Y eso resulta ser un Mm, apocalipsis zombie. Ves a la gente mm. por la calle, ¿no? Con sus Ay, móviles, sí, claro, claro. chocándose unos con otros, Ajá. todos corriendo para llegar no se sabe muy bien a dónde. Y por eso estamos los psicólogos positivos, estoy intentando como poner parches a una situación totalmente dramática y hasta ahora los niños un poco se salvaban, porque tenían más tiempo libre. Tiempo. O sea, no sé cómo eran, igual en México ciudad esto tampoco existía hace 40 años, ¿no? Pero yo en los años 70, cuando yo crecí en Madrid y en Los Ángeles, yo crecí en varias ciudades, ¿no? Los niños jugaban en la calle, se les decía a los niños, venga, a la calle, a jugar, Ujú. ¿no? Nos mandaban a la calle, sobre todo en un pueblo en el que yo Claro, pasaba en los algunos pueblos veranos, más. ¿no? Con una, Igual, ajá, mis hijos. con una tía que tenía en España, en el pueblo de Ugui, en Navarra, Ujú. donde nos tirábamos el verano entero sin ninguna supervisión adulta.
Ujú. haciendo cosas que ahora pensarlo y digo, uy, qué peligro, o sea, no íbamos por ahí, por el bosque, en unas cuevas ahí metidos y ninguna, o sea, los adultos ni sabían que existían estas cuevas, o sea, cosas peligrosísimas, pero fueron momentos maravillosos y de gran crecimiento, porque Ujú. en el juego es donde los niños aprenden a gestionar sus propias emociones, sus propios problemas, sus relaciones sociales, y si no tienen muchas horas de práctica de esto, ¿qué pasa? Que llegan cuando ya son adultos y son como seres indefensos ante un mundo muy complejo, ¿no? Entonces, pues se quejan con todo, no son capaces de hacer relaciones sociales, se aburren, no saben qué hacer, o sea, es un drama, ¿no? Realmente no crecen, no crecen. Si no juegas mucho, no creces. Entonces nos parece que el juego es algo infantil, es algo como trivial, incluso para los niños, ¿no? No hay que permitírselo porque entre que es peligroso y que es frívolo, pues parece que no tienen que jugar. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a ser adultos que no han jugado lo suficiente y por lo tanto son infantiles, emocionalmente infantiles. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en los colegios con clases de habilidades socioemocionales. Queremos hacer mindfulness a los niños, que son los que tienen más presencia de toda nuestra sociedad. Son los maestros del mindfulness y les queremos dar clases de mindfulness a los niños. Y yo digo, pues vamos a dejarles que jueguen, si es la forma natural de aprender estas cosas. Bueno, Qué increíble. esta es mi obsesión ahora mismo, como ves. Te quiero preguntar algo y me doy cuenta que, que hay una contradicción en la propia pregunta, porque estamos Sí, hablando que el jugar se hace por el, no sé si el placer o la experiencia de jugar. Al mismo tiempo, tú tienes una consultoría, la gente te contrata en las empresas para que la gente claro, se reconecte con el juego. Entonces, ¿por claro, qué? O sea, tiene ventajas prácticas, ¿no? ¿O ¿Por qué le interesa al director de una compañía que claro, claro. sus trabajadores tengan una experiencia de juego adulto? Claro, pues porque como se ha detallado en la psicología positiva y sobre todo en psicología positiva, ¿no? Resulta que esas experiencias, ¿no? De flow, que luego lo hemos investigado y lo hemos visto, ¿no? Las experiencias de flow, las emociones positivas, que es otro asunto que tiene mucho que ver con el juego, eh, y bueno, hay otros asuntos también, ¿no? Por ejemplo, temas como la motivación intrínseca, ¿no? Mm, O los espacios psicológicamente seguros, que son espacios ok. que permiten jugar, Ajá. básicamente. Eh, Todas estas cosas hemos visto que tienen muchísimos beneficios, Ujú. incluso para el trabajo serio. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? Que las empresas que se toman las cosas demasiado en serio y son demasiado rígidas y son demasiado jerárquicas y son demasiado, digamos, que no permiten que la gente sea un poquito más auténtica y pueda, por ejemplo, sonreír o reír o tener unas relaciones un poco más humanas, pues ¿qué pasa? Que entonces la gente se apaga, Sí. la gente se vuelven como robots, la Ujú. gente hace el trabajo, hace lo mínimo y no quiere trabajar porque no hay lo que se llama engagement. ¿Qué es el Sí. engagement? El estar ¿Qué es el implicado en lo que engagement? haces, involucrado, metido en Claro. lo que haces, ¿no? Engagement es que te tiene que interesar lo que haces, ¿no? Entonces, claro, el trabajo es paradójico en este sentido. Y el propio Sí. Csikszentmihalyi hablaba mucho de esto, ¿no? Porque él decía, claro, nos encontramos mucho flow aparente, pero luego la gente no quiere estar ahí, quiere hacer cualquier otra cosa menos trabajar, ¿no? Entonces es muy difícil fluir en el trabajo. Para poder fluir tiene que haber la sensación, el trabajador tiene que de alguna manera tomar la decisión libre de hacer esto, ¿no? Se tiene que implicar, de alguna manera tiene que decidir que, vale, me han puesto esta tarea, pero yo esto lo quiero hacer y ahora me voy a dedicar a Ujú, esto, ¿no? Y voy a ujú. poner mi curiosidad, mi interés en esto que estoy haciendo, ¿no? Así es. Y Csikszentmihalyi da en el libro de Flow casos maravillosos, ¿no? Como un tipo que trabaja en una fábrica, Sí, Rico Medellín, me acuerdo que se llamaba, que hacía la misma operación mecánica en la todo el línea, o día. sea, la assembly line, ¿no? Ujú. Hacía la misma operación, no sé, un montón de veces al día, pero lo había convertido en un juego, ¿no? Porque él lo que hacía era, A estaba ver cuántas intentando puedo hacer. siempre. Ajá. Claro, si puedo bajar mi récord de hacer el mínimo tiempo y no sé qué. Entonces lo convirtió en un juego, pero porque él había querido, libremente, ¿no? Esto es algo que, ¿no? Y a cualquiera que nos escuche, ¿no? Que tenga una fábrica, va a decir, uy, voy a ver si consigo que mis trabajadores hagan esto.
pero no lo va a conseguir porque esto es algo que la persona intrínseco. tiene que decidirlo, ¿no? Lo que tú puedes hacer como manager, como directivo, como empresa, tú puedes decidir crear como el caldo de cultivo, ¿no? Tú puedes crear el entorno donde la gente se sienta segura, donde la gente... de esto habla mucho Amy Edmondson, ¿no? Cuando habla de la seguridad La seguridad psicológica. psicológica. Claro, Amy Edmondson, que está en la Universidad de Harvard, ¿no? Que ella lleva toda la vida trabajando sobre cómo, si tú creas un entorno de lo que llama seguridad psicológica, la gente pues trabaja mucho mejor, es más creativa, se reducen los errores, pero esto es lo paradójico, se reducen los errores Al precisamente no preocuparte tanto por cometer errores. Claro, y porque pueden hablar de los errores tranquilamente. Sí. Porque hay muchos trabajos en los que, por ejemplo, el mundo médico, ella empezó en el mundo médico, ¿no? Y veía que les daban miedo a los médicos, a los enfermeros, informar sobre los errores. Porque si hablaban de eso, parecía que, bueno, no has hecho bien tu trabajo y entonces, pues, oye, aquí esto va a impactar en tu carrera, ¿no? Pero claro, si no das un ambiente en el que la gente se siente a gusto, los errores se vuelven a repetir. Claro. Y no se detectan, ¿no? Entonces, por eso me contratan, básicamente. Porque ve que la gente al final lo sabe de una forma intuitiva y, bueno, los estudios de psicología positiva un poco vienen a reforzar esto que de alguna manera sentimos, ¿no? Que si creas un entorno agradable para trabajar, la gente va a estar más implicada, va a haber mejor relación, mejor trabajo en equipo, vamos a estar más coordinados, vamos a ser más creativos, etcétera. Y no dejas de ser paradójico. Uy, de repente no te escucho, Margarita. No sé si soy yo o si has hecho algo tú. ¿Ya? ¿Me oyes o no? A ver, ahora te escucho. Sí, ahora te escucho. Me has hecho recordar que cuando yo tenía como 11 años me di cuenta que ya no jugaba tanto y que me daba tristeza, como que ya no sabía, ya no me salía jugar. Sí. Y recuerdo ese momento con tristeza. Y te quería preguntar, ¿qué podemos hacer los adultos para jugar más en nuestras vidas? Vale. Bueno, pues bastaría leernos el libro de Csikszentmihalyi y seguir eso, y además al poder hablar de flow nos sentimos más a gusto, ¿no? Es decir, como estoy haciendo flow, ¿no? O sea, quiero decir, lo importante es dedicar diariamente, o sea, esto no es para hacer algo de vez en cuando, diariamente tener una práctica diaria en la que nos damos el lujo de hacer algo porque sí. Okay. O sea, hacer algo simplemente porque nos gusta. Y para unos puede ser dibujar, para otros puede ser cantar, para otros puede ser jardinería, para otros puede ser cocinar. En algunos casos, por ejemplo, pongamos cocinar, ¿no? Esto, hombre, aparentemente tiene digamos, un sentido práctico, ¿no? Y si nos fijamos mucho en esa parte práctica y en querer hacerlo bien y que todo el mundo quede contento, entonces puede volverse una cosa, o si se hace con poco tiempo, ahí se puede volver en algo que ya no es juego. Pero si lo hacemos de esta forma, voy a investigar, voy a buscar nuevas recetas y te das el tiempo y el espacio para poder hacerlo, entonces puede ser, ¿no? A mí me da igual lo que sea. Yo lo que digo es que todos los días alguna práctica que no tenga digamos, que se haga porque sí, porque te gusta, ¿no? ¿Te puedo preguntar cuáles son algunas de las tuyas, Eduardo? ¿Cuáles son las cosas que haces porque sí? Sí, pues mira, aquí tengo un piano. aquí tengo un piano. Tengo mi práctica meditativa, que yo me la tomo de esta manera. ¿Cómo un juego? Sí, que además yo las prácticas que hago no son solo de sentarme a meditar, o sea, hago esa práctica de sentarme a meditar y a veces pues también voy a retiros de meditación que me tiro muchas horas meditando, ¿no? Digamos, tengo mucha práctica de esto. Pero también hago prácticas de movimiento. Mira, esta mañana, te voy a decir que esta mañana mi práctica, te voy a decir lo que ha sido. He estado unos 5 minutos, más o menos, 5 o 10 minutos con unos movimientos muy sencillos, como de yoga, pero muy agradables, ahí metido en mi movimiento. Luego me he sentado durante unos 20, 25 minutos más, unos 30, 35 minutos, algo así. He estado sentado, haciendo mi práctica sentada.
que no te voy a contar los detalles, es una práctica muy bonita, pero no voy a contar los detalles. Pero al final, le he añadido otros 10 minutos de práctica. Y esa práctica ha sido ponerme una música que he utilizado como... No voy a decir que me he puesto a bailar la música. Lo que he hecho es, me he puesto esa música como una inspiración para hacer unos movimientos y lo he hecho porque me he acordado de esta canción y he dicho, voy a probar esto, ¿no? Y ha sido una cosa como de, bueno, pues de decir, guau, me apetece con esta música que me encanta y tal, y me la voy a poner y voy a hacer este baile. Que no es un baile realmente, pero bueno, entonces, ha sido maravilloso, ¿no? Y me ha hecho pensar que debería hacerlo más a menudo este tipo de práctica. Entonces, cada cual tendrá la suya, ¿no? A mí me gusta también mucho escribir, ¿no? Por eso tengo Eso te iba a tantos libros preguntar. escritos. Al saber que, sabía que habías escrito mucho, pero no sabía que 20 libros. Y te iba a pedir que a los que queremos escribir más, que nos digas cómo hacerle. Y a lo mejor parte Es tiene muy que ver, fácil. cuéntame, a ver, ¿cómo se hace para ser A tan ver, productivo en el escribir? es muy fácil escribir y escribir mucho. Lo difícil es luego publicar y que la gente compre tus libros. Eso es muy difícil. Pero escribir es facilísimo. ¿Lo ves como un juego también? Es un juego. Es un juego. Mira, Stephen King tiene un libro sobre la escritura que es maravilloso, que lo recomiendo. Lo recomiendo, se llama, creo que se llama On Writing, me parece que se llama, sobre la escritura. Y en este libro, él dice que él todas las mañanas, es lo que te digo, es la práctica diaria. Todas las mañanas se encierra durante, bueno, lo suficiente para escribir. Él tiene un número de palabras, no me acuerdo si son 10.000 palabras, no me acuerdo, o una serie de páginas que tiene que escribir. Y él, hasta que no ha escrito ese número de páginas, no sale de la habitación. Él dice, tienes que tener el valor de cerrar la puerta, ¿no? O sea, fuera móviles, fuera tu familia, fuera todo el mundo, te encierras. A lo mejor no te pones 4 horas, pero te pones 1 hora, ¿no? Y en ese momento es solo para eso. Entonces, él mismo comenta, dice, algunas personas que me están leyendo dirán, bueno, pero esto es una tortura. O sea, te encierras ahí, no ves a nadie y te fuerzas a escribir estas 10.000 palabras, es como algo horrible. Y dice, no, pero yo eso lo hago porque this is my playground. Este es mi parque de juegos. A mí esto es lo que más me gusta. Es que me lo paso bomba inventándome personajes. Es que me lo paso muy bien y haciendo historias. Me encanta. Es lo que más me gusta. Entonces me regalo. O sea, esto se trata de regalarte un tiempo en el que tú puedes escribir, pintar, cantar, lo que a ti te guste, pero sin preocuparte por el resultado. O sea, al final puedes coger y hacer ris, ras y tirarlo como hacen los monjes budistas. No importa el resultado. No se trata de hacerlo bien. Se trata de hacer lo que a ti te gusta y descubrir lo que tú tienes dentro. De eso se trata. Ay, qué bonito. Wow. Qué increíble. Oye, apenas hemos entrado a una vertiente de tu trabajo y estoy consciente del tiempo. Dices que tu libro Playfulness va a salir o ya salió. Va a salir el 8 de octubre. Ay, qué emoción. Espero que lo podamos tener en México pronto. ¿Y tienes otro? Me imagino que saldrá, me imagino que saldrá tarde o temprano, lo publica Destino, o sea que es una editorial así importante, o sea que yo supongo que tarde o temprano llegará a México también. Qué bien. Y tienes otro que se llama Dale Play, que el nombre se me hace genial. Dale Play, sí. Qué bien. Estoy ahora en una línea, ¿no?, de libros sobre esto, sí. Qué fantástico. Oye, hablemos rápidamente del humor, porque a mí es algo que me encanta. Creo que es algo que hace a la gente atractiva. Pero no sé si es algo que... Hay gente que piensa que lo tienes o no lo tienes, o eres gracioso o no eres gracioso. ¿Crees que se puede desarrollar el sentido del humor? Claro que se puede, como cualquier otra cosa, como la escritura, como la música y como cualquier otra habilidad. Habrá gente que tenga pues más facilidad, quizás, ¿no? Pero aquí de nuevo entramos en esa misma problemática del el querer ser gracioso es lo peor. El querer ser gracioso. Lo que no hay que intentar es ser gracioso. Claro. Lo que no hay que intentar es ser gracioso. O sea, a lo que hay que ir es simplemente a pasártelo bien, o sea, jugar, ¿no? Entonces, en los juegos digamos, el humor proviene de juegos de palabras, proviene de juegos, son distintos tipos de juegos.
imitación, que es un típico juego. O sea, son habilidades que son lúdicas y de hecho lo que suele ser el humor, ¿no? Muchas veces es imitaciones, muchas veces, de situaciones en las que la gente bueno, pues le ha hecho las cosas mal, ¿no? De hecho, suele ser que te caes, te tropiezas, te no sé qué. Entonces estamos como jugando a esto, ¿no? A hacer las cosas mal, que es lo bonito y es lo divertido, ¿no? Entonces, lo bonito en la impro, ¿no? Esta improvisación teatral, son ejercicios teatrales que son tan difíciles, o podríamos decir incluso imposibles de hacer bien, que se crean continuamente situaciones ridículas, absurdas y mal hechas, ¿no? Okay. Entonces, si las puedes vivirlo de dos maneras. Una, sufriendo muchísimo. Claro. Dos, muriéndote de la risa. Okay. ¿No? Si lo tomas como un juego, entonces es graciosísimo y es un humor maravilloso. De hecho, muchos cómicos, los cómicos profesionales, los cómicos que se dedican, por ejemplo, a los monólogos, suelen decir que las risas más grandes no vienen de los chistes que ellos se han preparado. O sea, ellos se han preparado unos chistes y esta es su excusa para poder decir que son cómicos, ¿no? Y les pagan por eso. Se han preparado su guión y no sé qué. Pero las risas mayores no vienen de eso. Vienen de cuando algo sale mal y hacen una broma sobre eso, o algún miembro del público dice algo, les interrumpe, que es algo muy típico del mundo de los monólogos, les interrumpe, mete baza, y ellos responden al que les ha interrumpido y hacen una broma sobre esto. Ahí es cuando es lo improvisado, ¿no? Y generalmente son respuestas que no tienen tanta gracia, no son tan ingeniosas, pero es el hecho de que es algo que está vivo, es algo que tiene riesgo. Y esto es algo maravilloso y que nos encanta, ¿no? Entonces, el juego, o sea, el humor no es difícil, es casi inevitable. En las relaciones sociales, sí, no, es verdad, mira, te acabas de reír. Claro. Si analizamos toda la conversación que hemos tenido, ha habido muchos motivos para reír, pero no es que hemos contado chistes realmente. Claro. El humor es algo que surge en las relaciones humanas cuando no estamos preocupados por hacerlo bien y hacerlo mal, o cuando no hay como una relación de autoridad, de miedo, de todo esto. O sea, en una relación, pongamos, de amistad, ¿no? Que es un espacio psicológicamente seguro, ¿no? Pero podríamos llamarlo eso, podríamos llamarlo amistad. Un espacio psicológicamente seguro, ya sea entre compañeros de trabajo o entre tus mejores amigos, pues tú ahí tienes una conversación y es una conversación que da igual lo que digas. O sea, no te importa, por eso es psicológicamente seguro, porque puedes decir la mayor tontería que se te pase por la cabeza, ¿no? Y en ese momento surge el humor de forma espontánea, porque inevitablemente, si estás ahí, saber qué dices y tal, te vas a equivocar, vas a decir cosas raras, nos vamos a interrumpir, cosas no van a salir bien, el micrófono no funcionará, o sea, van a pasar muchas cosas, ¿no? Y si somos capaces de entrar en este estado de juego en el que no nos importa el resultado, ahí va a haber mucho humor. Va a ser un humor espontáneo. A veces también pueden surgir ideas en el cual no es tan espontáneo, sino que es una muestra de ingenio, ¿no? Yo juego con la palabra, me doy cuenta de lo que tú has dicho y le añado una cosa a esto, ¿no? Pero estamos jugando, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? En los estudios del humor se habla de humor positivo, humor negativo, o sea, estilos más positivos y negativos. Los estilos negativos me refiero sobre todo a cuando burlarte, ¿no? Del otro, ¿no? La burla y todo esto, ¿no? Y esto es, o sea, que son tipos de humor donde hay uno que se ríe, pero estás excluyendo a los demás del juego, ¿no? Que es algo que a veces pasa en el juego, no solo en el humor, ¿no? Que excluyes a algunos del juego, ¿no? Pero digamos que si tú haces esto, te vas a ir quedando sin amigos, ¿no? Entonces, en las sociedades digamos, indígenas, sobre todo si hablamos de las sociedades de las tribus cazadoras-recolectoras, que es nuestro pasado remoto, ¿no? Antes de la agricultura incluso, la verdadera historia de la humanidad, el 99% es eso, cuando vivíamos en estas pequeñas bandas y íbamos por ahí nómadas cazando y recogiendo. Pues en esas sociedades los niños aprendían, y hoy en día también aprenden muy rápidamente, a incluir a todo el mundo en el juego. De hecho, en esas sociedades ni siquiera tienen juegos. Sí, claro. No tienen juegos competitivos en esas sociedades. Solo tienen juegos cooperativos.
O qué sea, bonito. ahí en esas sociedades los niños juegan y los adultos juegan. Pueden pasar un día sin comer, pero no pueden pasar un día sin bailar y sin cantar. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, un poco a lo que voy yo es a ver si bailamos y cantamos y reímos y jugamos y, Qué y utilizamos el fantástico. sentido del humor, pero sobre todo creamos espacios donde pueda surgir el humor, porque no es tanto voy a hacer reír, Claro, no no, lo puedes es forzar, ¿no? vamos a Ujú, jugar, vamos a pasarlo ujú, bien, vamos ujú. a... aquí en España, no sé si se dice esto en México, pero se dice, vamos a echarnos unas risas, ¿no? Vamos a Ah, salir, o sea, no, qué salimos el viernes bonito. por la tarde, vamos a salir a echarnos unas risas, o sea, ya Qué se bonita asume frase, que no si la tú vas a conocía. tomarse, Va a claro, si tú vas a suceder. tomarte Ajá, va a ajá, suceder, vas a tomarte unas cervezas, vas a ir con tus amigos, te vas a reír, incluso sin las ajá. cervezas, ¿no? Qué Incluso sin las bien, cervezas te reirías, ¿no? qué fantástico. Entonces, bueno, Bueno, de esto va un poco, de esto iba siempre mi trabajo y ahora lo estoy enfocando desde el juego, pero sigo hablando de lo mismo, realmente. wow. Eduardo, si la gente quiere saber más de lo que haces, ¿cómo puede encontrarte? Pues muy fácil, tengo una página web que es modoser.es, Modo ser. Ajá. perdón, modoser.com, Modo que es mi ser.com. página que hablo del mindfulness y del playfulness, y luego ahora he creado una página específica para el libro que se llama playfulness.es. En playfulness.es también, y diré que es playfulness con una L, ¿vale? Una L y Ok, dos S. ok. Playfulness.es, ahí hablo del libro y también, bueno, pues hablo también de mis cursos de Playfulness, ahora estoy haciendo también varios talleres, cursos y tengo mi club de los meditadores imperfectos y todo esto, donde integro el mindfulness y el Playfulness. Qué bien. Lo último que te pregunto, ya nos diste un Sí, poco, pero si la gente que te escucha quiere jugar un poco más en su vida o divertirse un poco más, sí. nos diste un tip que es dedicarle tiempo a algo nada más porque sí. ¿Hay alguna otra cosa que Sí. crees que se pueda hacer? Bueno, podemos inspirar de los maestros de esto también, ¿no? Que son los animales domésticos Ah, y ajá, los niños y las niñas. Sobre cuanto más pequeños, mejor. Cuanto ajá. más pequeños sean, más capacidad de juego tienen, ¿no? Porque claro, con el colegio se lo vamos quitando, desafortunadamente. El Mm, colegio, las ujú, actividades ujú, dirigidas por adultos que sabemos lo que hay que hacer, se lo ujú, vamos quitando. ujú, Pero los niños, cuanto más pequeños mejor, nos incitan siempre al juego, ¿no? ujú. Entonces, ellos tienen todas las pistas sobre esto, son una gran inspiración. Y Ah. si no hay eso, si luego está el Dalai Lama, ¿no? Entonces puedes irte, si tú ves el Dalai Lama, pues es una persona muy juguetona y así, pues los grandes maestros de la meditación y los niños pequeños, pues están Ay, estudiando. qué bien. Mil gracias, Eduardo. Es un placer hablar contigo. Igualmente, Margarita, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. Gracias.